La noche en que todo cambió, el cielo parecía estar en guerra consigo mismo. Rayos rasgaban la oscuridad como cuchillas de luz y cada trueno hacía temblar las viejas paredes de la cabaña de madera. Dentro, el fuego crepitaba en la chimenea, lanzando sombras nerviosas sobre las vigas, mientras una mujer de cabello gris apretaba las manos para que no se le notara el temblor. Se llamaba Eleanor, aunque hacía años que todos la conocían simplemente como la viuda del valle. Había aprendido a vivir con el silencio, con la soledad, pero no con los recuerdos. Cada vez que una tormenta como esa caía sobre la pradera, volvía a escuchar el eco de los gritos, el crujir del fuego y el llanto de dos bebés que no eran suyos, pero que Dios había puesto en sus brazos. 18 años atrás, aquella misma tierra había ardido. Una aldea apache reducida a brasas, hombres muertos, mujeres huyendo, y entre los restos, dos pequeños envueltos en mantas chamuscadas. Eleanor había perdido a su esposo en esa misma guerra absurda. Pudo haber cerrado los ojos, pudo haber seguido de largo, pero no lo hizo. Se los llevó, los escondió, los alimentó, los crió como si la sangre sí fuera la misma. Y esa decisión, tomada entre lágrimas y ceniza, estaba a punto de cobrar su precio. Un golpe sacudió la puerta. No fue un llamado tímido ni un toque educado. Fue un puñetazo cargado de rabia, como si alguien quisiera arrancar la madera de cuajo. Eleanor se quedó inmóvil. Sus dos hijos adoptivos, ahora jóvenes altos, de mirada intensa y rasgos apaches, se miraron entre sí. Había algo en ese golpe, algo que reconocían sin haberlo oído nunca. El viento coló lluvia por las rendijas cuando la puerta se abrió. En el umbral, empapado por la tormenta, apareció un hombre que parecía arrancado de otra época, torso desnudo, músculos tensos, el cabello largo pegado a la piel por la lluvia. En sus ojos fuego. Cada gota que caía de su cuerpo parecía chispear al contacto con el calor de la chimenea. Eleanor dio un paso atrás, pero no por miedo al arma, sino por lo que vio en su mirada. Era odio, pero también algo más, dolor, pérdida, preguntas. «Tú», susurró ella apenas con voz. El guerrero apache clavó la lanza en el suelo de madera, sin apartar la vista de la mujer. «Hace 18 años», dijo con voz grave, «alguien se llevó a dos bebés de entre los cadáveres de mi pueblo». Su respiración era pesada, como si cada palabra arrastrara una vida entera. «Hoy he venido por ellos». El silencio se hizo tan denso que ni el trueno se atrevió a interrumpir. Detrás de Eleanor, los dos jóvenes observaban la escena con el corazón acelerado. Toda su vida habían sentido que algo les faltaba, una historia que nadie terminaba de contar, un idioma que entendían sin haberlo aprendido, un dolor en los ojos de esa mujer que los amaba como madre, pero que siempre escondía algo. Esa noche, mientras la tormenta rugía fuera y el fuego ardía dentro, la verdad, la gratitud y la venganza se encontraron bajo el mismo techo, y la viuda que una vez salvó dos vidas estaba a punto de descubrir si ese acto de amor la iba a redimir o a destruirla. El viento esa noche no sonaba normal. No era el típico silbido frío que se cuela entre las rocas del valle, ni el murmullo cansado de las ramas chocando entre sí. Era un aullido, un rugido largo, como si la propia montaña estuviera advirtiendo algo o despidiéndose. Sobre la aldea apache, el cielo estaba cargado de nubes negras que parecían moverse demasiado rápido, como si tuvieran prisa por llegar a algún sitio. Entre las chozas de piel y madera, el aire olía a humo de fogata, carne asada y tierra húmeda. Los niños corrían, los perros ladraban, los hombres afilaban cuchillos y revisaban sus caballos. Era una noche como tantas en apariencia, pero todos, sin saber por qué, tenían el corazón un poco más inquieto que de costumbre. En una de las chozas, una joven madre acunaba a dos bebés envueltos en mantas tejidas a mano. Eran gemelos, pero no idénticos. Uno tenía el ceño fruncido, incluso dormido, como si la vida ya le pesara. El otro parecía siempre a punto de sonreír.
La madre les cantaba bajito una melodía antigua, la misma que su madre le había cantado a ella, una canción que hablaba de espíritus protectores, de bisontes, de ríos que nunca se secan. Afuera, el anciano del consejo miraba el cielo con mala espina. No era supersticioso porque sí, llevaba toda su vida leyendo las señales del viento, de las nubes, del comportamiento de los animales. Y esa noche, hasta los caballos estaban inquietos. Algunos relinchaban y tiraban de las cuerdas. Otros no dejaban de mirar hacia el mismo punto del horizonte, hacia allí donde a lo lejos unas pequeñas luces empezaban a aparecer como luciérnagas enfermas, antorchas. El anciano entrecerró los ojos. No hacía falta ser un vidente para entender lo que se venía. Su pulso se aceleró, pero no corrió. Caminó rápido hacia el centro de la aldea y golpeó 3 veces un tambor grande, el tambor de alarma. El sonido retumbó entre las chozas como si alguien hubiera golpeado el corazón de la tierra. Los hombres levantaron la cabeza. Las mujeres dejaron de hablar. Los niños se quedaron quietos. La madre de los gemelos se asomó por la entrada de la choza, con uno de los bebés en brazos y el otro detrás, arropado en pieles. Vio al anciano señalando el horizonte y detrás de él las luces moviéndose como una serpiente de fuego. «Soldados», murmuró alguien. Pero esa palabra ya no alcanzaba. No era solo un grupo de hombres armados. Era una promesa de que nada volvería a ser igual. El primer disparo llegó antes que las palabras. Un trueno seco distinto al del cielo reventó el silencio. Una de las mujeres que corría hacia los niños cayó de golpe en la tierra sin siquiera gritar. Los demás por un segundo se quedaron paralizados. Luego el caos se desató como un animal desbocado. Caballos irrumpieron en la aldea levantando polvo y ceniza. Hombres con uniformes sucios y sombreros sudados gritaban órdenes que nadie entendía. Algunos llevaban rifles, otros pistolas, otros antorchas. Las chozas empezaron a arder a una velocidad que no parecía natural, como si el fuego hubiera estado esperando toda la vida ese momento para soltarse. Los niños lloraban, los perros ladraban frenéticos, las mujeres intentaban agarrar lo que podían, un hijo, una olla, una manta, un recuerdo. Los hombres apaches corrieron por sus armas, pero muchos cayeron antes de llegar siquiera a sus lanzas. No era una pelea justa, nunca lo había sido. Ellos defendían su casa, los otros solo estaban cumpliendo órdenes que venían de gente que jamás pisaría esa tierra. En medio de la confusión, la joven madre de los gemelos sintió que algo dentro de ella se rompía. El bebé que tenía en brazos se echó a llorar al sentir el estruendo de los disparos. El otro, dentro de la choza, empezó a berrear como si presintiera lo que venía. La madre quiso correr hacia la salida, pero un caballo se desplomó justo frente a su puerta. Un soldado cayó junto a él, la cara llena de polvo y rabia. «Préndanlo todo», gritó alguien en inglés, desde algún punto entre el humo y la locura. Las llamas subieron por las paredes como serpientes de luz naranja. El techo de piel empezó a chisporrotear. El calor se volvió insoportable en cuestión de segundos. La madre apretó al bebé contra su pecho. Tosía. El humo se le metía en los ojos, en la garganta, en los pensamientos. No había salida. Fuera de la aldea, a cierta distancia, una carreta avanzaba con dificultad por el terreno irregular. La lluvia todavía no había caído, pero el aire ya estaba cargado. En la carreta una mujer blanca de rostro cansado sujetaba las riendas con fuerza. Su cabello, antes rubio brillante, estaba ahora lleno de canas prematuras. Sus manos tenían la piel cuarteada por el trabajo y por las lágrimas. Se llamaba Eleanor. Otros a sus espaldas la conocían como la viuda que no sabe soltar el pasado. Había pedido acompañar al convoy solo para asistir a los heridos, o eso había dicho. En realidad algo dentro de ella estaba harto de las historias contadas a medias, de las excusas del comandante, de las cartas oficiales que hablaban de pacificación mientras el suelo se llenaba de sangre. A cada kilómetro su estómago se revolvía más. Cuando vio las primeras columnas de humo elevándose del valle, supo que no había marcha atrás. Estaban quemando otro pueblo. La carreta se detuvo en una loma desde donde se veía casi toda la aldea apache. Eleanor se quedó sin aire. No la impresionó el fuego, ni siquiera los gritos. Lo que la destrozó fue el tamaño de las chozas. Eran pequeñas, demasiado pequeñas.
Había juguetes de madera tirados en la tierra, había ropa diminuta colgando de unas cuerdas, prendida en llamas. Era un pueblo lleno de niños. ¿Qué demonios han hecho?, susurró con la voz quebrada. Uno de los soldados que iba a su lado escupió al suelo y se encogió de hombros. Solo limpiamos el terreno, señora. Órdenes del alto mando. No se meta en lo que no entiende. Eleanor apretó la mandíbula. Quiso gritarle, pero no salió nada. Solo pudo mirar cómo, allí abajo, un grupo de soldados derribaba a tiros a los últimos hombres que intentaban defender a su gente. El fuego saltaba de choza en choza, como si celebrara la destrucción. Fue entonces cuando lo escuchó. Por encima de los gritos, por encima del crujir de la madera y de los disparos, sonó algo distinto. Un llanto agudo, repetitivo, desesperado. El llanto de un bebé. Se le erizó la piel. Eleanor había perdido a su propio hijo años atrás, en otra guerra que, en teoría, también iba a traer paz. Desde entonces, cada vez que escuchaba llorar a un niño, sentía como si alguien le clavara una aguja en el corazón. Ese sonido era inconfundible. No podía ignorarlo. «Tengo que bajar», dijo de golpe, agarrando su bolso con vendas y frascos. «Ni hablar, señora», replicó el soldado. «Está muy caliente ahí abajo, y algunos de esos salvajes todavía respiran». Eleanor lo miró con un odio que jamás se habría permitido mostrar antes. «Si es tan valiente para dispararles», escupió, «debería serlo también para ver que dejó vivo». No esperó respuesta. Saltó de la carreta y empezó a bajar la loma. El calor le pegó en la cara como una bofetada. La ropa se le empapó de sudor al instante. Cada paso la acercaba a un infierno que sabía que no podría olvidar nunca. A su alrededor, el suelo estaba lleno de restos, vasijas rotas, mantas quemadas, plumas chamuscadas. Pasó junto al cuerpo de una anciana con las manos todavía extendidas, como si hubiera intentado cubrir a alguien. Un poco más allá, un caballo muerto, los ojos abiertos mirando al vacío. Todo olía a carne quemada y humo espeso. El llanto seguía, más fuerte, más cerca. Eleanor rodeó una choza medio derrumbada y lo vio, entre dos postes caídos, al borde de una hoguera improvisada. Había una manta chamuscada que se movía. Se arrodilló casi de golpe, ignorando el calor que le quemaba las rodillas, y levantó la manta con manos temblorosas. Un bebé. Tenía la piel morena cubierta de hollín, los ojos negros desbordados de lágrimas, y las manos abiertas buscando algo que no encontraba. Eleanor se quedó sin respiración. Lo levantó, lo pegó a su pecho, y el pequeño siguió llorando, pero ahora con un temblor distinto, como si la piel de esa extraña le recordara algo parecido a la seguridad. El camino de regreso al fuerte fue más largo que nunca, aunque las ruedas de la carreta crujieran igual que siempre. Eleanor iba sentada atrás, rodeada de cajas con vendas, botellas de alcohol y sacos de grano, pero lo único que sentía eran los dos pequeños cuerpos pegados a su pecho. Uno dormía a ratos agotado del llanto. El otro seguía emitiendo quejidos cortos, como si todavía preguntara qué demonios había pasado con el mundo que conocía desde hacía unos días de vida. El uniforme de uno de los soldados estaba manchado de sangre apoyado a unos metros. No era de ella ni de los bebés, era de los otros, de los que ya no iban a contar su versión de la historia. Cada vez que la carreta pasaba por una piedra, los bebés se movían y ella los apretaba con más fuerza, como si alguien pudiera aparecer de la nada y arrancárselos. «Si sigues agarrándolos así, los vas a asfixiar», bromeó uno de los soldados masticando tabaco. Eleanor lo ignoró. Tenía la mirada clavada en el horizonte, pero la cabeza aún atrapada en la imagen de las chozas quemadas. Le ardían los ojos, no sabía si por el humo o por las lágrimas que se negaba a dejar caer. En algún punto del camino, las nubes por fin soltaron toda la lluvia que venían acumulando. El aguacero les cayó encima con ganas, borrando un poco el olor a humo de la ropa y dejando en su lugar un frío pegajoso. Eleanor protegió como pudo a los bebés con su propio cuerpo y una manta relativamente limpia que encontró en la carreta. No iba a dejar que se enfermaran, no después de todo lo que habían sobrevivido. Mientras tanto, los soldados hablaban entre ellos como si nada grave hubiera pasado. «¿Viste la cara del jefe cuando se quemó esa tienda de pólvora vieja?» El alto mando quería un mensaje claro. «Pues toma mensaje», pensó ella.
Qué fácil era usar palabras bonitas para cubrir horrores. Llevaba años escuchando términos como avance, pacificación, progreso, pero en el suelo lo que quedaba eran cuerpos, mujeres llorando y niños sin futuro. Miró a los bebés, ellos eran literalmente eso, futuro arrancado de cuajo de un lugar y tirado en otro. Cuando por fin llegaron al fuerte, el cielo empezaba a aclararse, no porque fuera un amanecer esperanzador, sino porque la tormenta se cansó de rugir y se retiró, dejando todo lleno de lodo y charcos. Las paredes del fuerte, de madera y piedra, se alzaban grises y chuecas, como si también estuvieran cansadas de ver siempre lo mismo. Apenas la carreta pasó por la puerta principal, algunos soldados de guardia se asomaron, curiosos. No por las cajas, ni por las armas, ni por los heridos. Miraban a Eleanor. Más específicamente, miraban lo que traía en brazos. ¿Y eso?, preguntó uno, arrugando la boca. «Trofecitos, son bebés», respondió ella seca. «De indio es lo que son», intervino otro, con cara de asco. «Mejor los hubieran dejado donde estaban». Eleanor sintió que algo ardía dentro de su pecho, pero lo sostuvo. No podía explotar ahí, no todavía. Caminó directo hacia la enfermería, ignorando los comentarios. El pequeño cuarto olía a alcohol, sudor y hierbas secas. Había 2 camillas ocupadas por soldados heridos en combates anteriores, uno dormido por el laúdano, el otro mirando al techo como si ya no esperara nada de la vida. Dejó a los bebés sobre una mesa limpia, improvisando una cuna con mantas dobladas. Los revisó con calma, uno por uno, piel tiznada pero sin quemaduras graves, pulso rápido pero constante, algunos rasguños, un par de moretones. Podían salir adelante si alguien se tomaba la molestia de cuidarlos, y ahí estaba el problema. No habían pasado ni 5 minutos cuando la puerta se abrió con un portazo y el comandante del fuerte entró como si el lugar fuera una extensión de su ego. Era un hombre alto, de bigote grueso, barriga escondida bajo el uniforme y ojos pequeños que siempre buscaban lo que le convenía. «Me dijeron que trajiste esto», soltó, mirando a los bebés como si fueran animales raros. Eleanor se irguió. «Los encontré vivos entre las ruinas de la aldea», explicó, intentando mantener la voz firme. «No había nadie más. Si los dejábamos ahí morían». El comandante hizo un gesto vago con la mano, como espantando una mosca. «Eran parte del objetivo, señora Eleanor. No puede traer cada cosa que vea morirse al fuerte», dijo con tono cansado. «Bastante trabajo tenemos con nuestros propios hombres». Ella apretó los puños. «Son niños», remarcó. «No representan una amenaza. No piden nada más que vivir». «Hoy no», contestó él, subiendo una ceja. «Hoy no representan una amenaza. Pero los crías aquí, los alimentas, los enseñas a caminar, a pensar. ¿Y qué tienes en 10 o 15 años? 2 apaches más, con razones de sobra para odiar todo lo que ven». El silencio se volvió pesado. Eleanor tragó saliva. Miedo de que esos niños crecieran y fueran un recordatorio viviente de lo que hicieron esa noche. Miedo de que alguien, algún día, les pidiera cuentas. «Podemos entregarlos a alguna misión», propuso el comandante casi con desgano. «Que los bauticen, les cambien el nombre, los vistan como cristianos y listo. Si sobreviven, saben leer y escribir. Si no, nadie va a reclamar». Eleanor se imaginó a esos 2 bebés creciendo en un lugar frío, con monjas o curas que verían en ellos un proyecto de salvación, no personas. Se los imaginó perdiendo su idioma, sus raíces, incluso su historia. Y aún así, era mejor que morir quemados, ¿no? Pero algo no le cuadraba, algo más profundo, y mientras tanto preguntó: «¿Quién se hace cargo? Las misiones están lejos, no van a venir hoy ni mañana». El comandante se encogió de hombros. «Déjelos en la enfermería, que alguna de las mujeres de la cocina los alimente cuando pueda. Con suerte, una de las vacas todavía da leche para hacer algo parecido a una papilla». Lo dijo como quien habla de 2 sacos de patatas. Fue ahí cuando la decisión empezó a tomar forma. No fue un rayo, no fue una voz del cielo, fue una rabia tranquila que se fue acomodando dentro de ella. «No», dijo casi en un susurro. El comandante frunció el ceño.
¿Cómo que no? Eleanor respiró hondo, buscando el valor en algún rincón de sí misma que creía muerto desde que enterró a su esposo y a su hijo. No los voy a dejar por ahí, esperando a ver si alguien se acuerda de darles de comer, respondió. Yo me voy a hacer cargo. Las palabras salieron y en el mismo segundo supo que ya no había marcha atrás. Era eso, o dejarlos a la deriva. El comandante se la quedó viendo entre sorprendido y molesto. Usted soltó una risa corta. Señora, usted apenas puede con sus propias penas, no necesita sumar dos más. Precisamente por eso se le escapó, porque sé lo que es perderlo todo. Ellos ya lo perdieron. No necesito que también pierdan la vida. Los ojos del hombre se clavaron en ella. Había algo casi respetuoso en esa mirada, pero enterrado bajo capas de cansancio y cinismo. ¿Tiene idea de lo que está diciendo?, preguntó. Si hace eso, nadie la va a ver con buenos ojos. Ya hay suficientes murmuraciones por la forma en que cuestiona las órdenes. Eleanor sonrió sin humor. A estas alturas, lo que piensen de mí es lo que menos me importa. El comandante se cruzó de brazos. Por un momento pareció debatirse internamente. Al final suspiró. Está bien, cedió. Haga lo que quiera, pero déjenlo por escrito. No quiero que mañana alguien diga que el ejército adoptó a 2 salvajes y ahora son responsabilidad del Estado. Sacó una hoja y una pluma de un escritorio cercano, los dejó sobre la mesa y salió sin despedirse, como si le pesara haber permitido algo que podía traer problemas en el futuro. Eleanor se quedó sola con los bebés y el papel en blanco. Los miró. Uno la observaba con ojos enormes y negros, como si aún no entendiera qué era ese mundo nuevo al que acababa de ser arrancado. El otro trataba de agarrarse de la manta con sus deditos mínimos, sin saber que su vida pendía de unas líneas de tinta. Tomó la pluma. La mano le tembló, pero escribió igual. Yo, Eleanor Whitford, de mi voluntad me hago responsable de la crianza, cuidado y sustento de los 2 menores de origen apache encontrados en la aldea incendiada el día de hoy. Mientras las palabras se formaban en la hoja, su destino también lo hacía. Cada letra era un puente quemado con la comodidad, con la tranquilidad, con la mirada limpia frente a los demás. Cuando terminó, firmó con trazo firme. Esa firma era una sentencia, para bien o para mal. Las primeras semanas fueron un caos. La cabaña donde vivía, a las afueras del fuerte, estaba preparada para una sola persona. Una cama simple, una mesa pequeña, una silla, un baúl con la ropa de su esposo y algunos recuerdos que no se atrevía a tirar. De repente tuvo que convertir aquel espacio triste en algo parecido a un hogar para 3. Improvisó cunas con cajones viejos, colgó mantas para cortar las corrientes de aire que se colaban por las rendijas de la madera y aprendió a hacer leche tibia con lo poco que tenía. Los llantos nocturnos se mezclaban con los recuerdos de su propio hijo, que también había llorado así antes de que la fiebre se lo llevara para siempre. A veces en la oscuridad sentía la tentación de preguntarse si estaba intentando reemplazar a su hijo con estos 2, pero cada vez que esa idea aparecía, se obligaba a mirarlos bien. No eran un reemplazo, eran ellos, 2 vidas nuevas, con una historia brutal detrás. No podían cargar con el fantasma de otro. El fuerte obviamente no tardó en reaccionar. Las mujeres de la cocina murmuraban cuando ella entraba con uno de los bebés en brazos atado con un rebozo improvisado. Mírala, se cree madre india ahora, soltaba una. Cariño, hoy son chiquitos y tiernos, mañana te cortan el cuello mientras duermes, decía otra, con falsa preocupación. Los soldados hacían chistes pesados, algunos preguntaban si les iba a enseñar a disparar cuando aprendieran a caminar, otros, si pensaba blanquearlos lo suficiente como para que un día pudieran casarse con alguien del fuerte. Eleanor los ignoraba por fuera, pero por dentro cada comentario era una piedra más en la mochila. Aún así no se echó para atrás. Cada noche, cuando los bebés se dormían por fin, se sentaba a su lado y les hablaba en voz baja. No sé cuáles eran sus nombres, les confesaba. No sé quién era su madre, ni su padre, ni quién los habría visto dar sus primeros pasos, pero sé esto, no los voy a soltar. Les cantaba alguna canción vieja que recordaba de su infancia, mezclando palabras en inglés con otras en su acento desgastado. A veces, sin darse cuenta, repetía sonidos que había escuchado en la aldea apache antes de que todo ardiera. No los entendía, pero su boca los copiaba igual. Tal vez pensaba, así mantenía vivo algo de lo que les habían arrancado. Una noche, mientras uno de los bebés comenzaba a balbucear sus primeros sonidos raros, Eleanor se dio cuenta de que ya no pensaba en ellos como los apaches. Sin darse cuenta, su cabeza había empezado a llamarlos mis niños.
Y claro, el precio de esa palabra Miss no tardaría en llegar, porque afuera, más allá de las paredes del fuerte y de su pequeña cabaña, alguien seguía contando otra historia, la del único guerrero que sobrevivió a la masacre, el que no había olvidado a los gemelos, y cada día que pasaba, él se acercaba un poco más. Los años no pasaron rápido, pasaron pesados, como esos inviernos en los que el frío no mata, pero tampoco deja vivir a gusto. Al principio, los bebés eran eso, solo bebés. Lloraban, comían, dormían, volvían a llorar. Eleanor se movía como un fantasma entre la cuna improvisada, la mesa y la pequeña cocina. A veces se quedaba dormida en la silla con uno de ellos en brazos, la cabeza inclinada hacia un lado, la vela consumiéndose hasta casi quemarle los dedos. Los bautizaron porque el fuerte lo consideraba necesario. El capellán, un tipo delgado, con gafas torcidas y cara de permanente resignación, los sostuvo sobre una palangana con agua fría. «Los llamaremos Thomas y Samuel», dijo sin preguntar. Eleanor tragó seco. No le gustaban esos nombres, no porque fueran malos, sino porque sentía que se estaban comiendo algo que no conocía. Sabía en el fondo que esos niños ya tenían nombre antes de que el fuego cayera sobre su aldea, que alguien los había llamado de una forma suave, en un idioma distinto, la primera vez que los vio abrir los ojos. Pero esos nombres se habían perdido en el humo, el agua les escurrió por la frente y los bebés lloraron otra vez. El capellán hizo la señal de la cruz, murmuró unas palabras aprendidas de memoria y se fue, como quien tacha una tarea más de una lista. Eleanor, en cambio, volvió a su cabaña con ellos pegados al pecho y un pensamiento dando vueltas. Les han puesto nombres nuevos, pero dentro de ellos sigue habiendo algo que no puedo tocar. El tiempo avanzó y los bebés dejaron de ser tan frágiles. Primero gatearon, arrastrándose por la madera llena de astillas que ella intentaba lijar cada tarde sin éxito. Luego empezaron a pararse agarrándose a las sillas, a la cama, a sus faldas. Cada paso que daban le arrancaba una sonrisa y al mismo tiempo una punzada de miedo. Cada vez eran menos rescatados y más personas. Personas con preguntas. Preguntas que un día se iban a convertir en cuchillos. A los 5 años ya nadie los llamaba Thomas y Samuel puertas adentro. Eleanor les hablaba con apodos cariñosos, mezclando palabras que recordaba del día de la masacre, sonidos que se le habían quedado en la cabeza. No sabía si los pronunciaba bien, pero a los niños les encantaba. Reían cuando los usaba, como si algo dentro de ellos se activara. «No les hables así», le soltó un día una de las mujeres del fuerte cuando los escuchó. «Luego no se acostumbran a ser como nosotros». Eleanor solo levantó una ceja. «Nunca van a ser como ustedes», respondió. «Ni como yo, solo van a ser ellos». La mujer hizo una mueca, como si le hubiera dicho una grosería. En el pueblo cercano al fuerte, las miradas eran otra batalla diaria. Las primeras veces que Eleanor llevó a los niños al mercado, el ruido se apagó un poco. No del todo, pero lo suficiente como para notar el vacío. Las conversaciones bajaban de volumen, los puestos de verduras y de telas se quedaban en pausa unos segundos y varios pares de ojos se clavaban en ellos, como si fueran animales raros sacados de un circo. «¿Son tuyos?», preguntó una señora, con las manos llenas de harina. «No se parecen en nada». Eleanor respiró hondo. «Son mis hijos», dijo sin más. La mujer la miró como si acabara de confesar un delito. «Ya, claro», respondió, con una sonrisa falsa. «Bueno, Dios te dé fuerzas, fuerzas». Esa era la palabra que más escuchaba y la que menos ayuda traía. Los niños al principio no entendían. Ellos solo veían colores, olores, cosas nuevas, manzanas rojas brillantes, trozos de tela colgando como banderas, caballos atados a los postes, botas llenas de barro, sombreros enormes que les daban risa. Se agarraban de su falda y señalaban todo. «¿Qué es eso, mamá? ¿Por qué ese señor nos mira así, mamá? ¿Por qué esa niña se escondió detrás de su madre cuando pasamos?» Eleanor intentaba responder con paciencia, pero cada pregunta le arañaba un poco el alma.
Hay gente que no entiende, les decía, y cuando la gente no entiende algo a veces le tiene miedo o lo trata mal. Nos van a tratar mal, insistía uno de ellos, con la frente arrugada. No mientras yo esté cerca, contestaba ella, bajándose a su altura, mirándolos a los ojos. Ustedes caminan conmigo, siempre, pero sabía que no iba a poder caminar con ellos toda la vida. Dentro de la cabaña, el mundo era otro. Ahí no había soldados riéndose de los indecitos, no había viejas empolvadas con miradas de juicio, no había niños blancos que imitaban gestos de guerra para burlarse. Ahí solo estaban ellos tres, el crujir del fuego, el olor a sopa caliente y la voz cansada de Eleanor contando historias. Y vaya que contaba historias. Les hablaba del mar, aunque jamás lo había visto. Les hablaba de montañas lejanas que salían en libros viejos. Les hablaba de un Dios que, según decían, veía todo. Pero también les hablaba de espíritus de la tierra que había oído nombrar en conversaciones ajenas de los apaches antes de la masacre. Construía un mundo híbrido, extraño, donde dos culturas que fuera se odiaban. Dentro de esa cabaña podían sentarse a la misma mesa. No era perfecto, era lo que ella podía hacer. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo con insistencia, uno de los niños, el de ceño fruncido, siempre más serio, se giró hacia ella justo antes de dormir. «Mamá», dijo, con la voz medio pegada al sueño, «¿por qué nuestra piel es diferente a la tuya?». Eleanor se quedó quieta. Era la primera vez que lo preguntaban así, tan directo. Habían notado miradas, comentarios, pero no lo habían puesto en palabras hasta ese momento. «Porque ustedes vienen de otro lugar», respondió despacio, «de otra gente, gente que vivía aquí antes que nosotros». Los ojos del niño brillaron, abiertos de golpe. «¿Nosotros éramos de aquí antes?», preguntó, señalando el suelo, como si quisiera decir antes de las casas, de los soldados, de todo. «Sí», susurró ella. «Ustedes pertenecen a esta tierra más que yo, mucho más». El otro, el de sonrisa fácil, se incorporó en la cama. «¿Y dónde están esos otros?», metió. «¿Los que eran como nosotros?». El silencio que siguió fue incómodo. Eleanor sintió que una habitación entera de su memoria se le caía encima. La aldea ardiendo, los gritos, el llanto, los cuerpos. Se tragó el nudo en la garganta. «Muchos ya no están», admitió. «Los hombres del fuerte, los que mandan, hicieron cosas muy malas. Tú estabas ahí». El serio clavó los ojos en ella. Ahí estaba la trampa. Si decía que no, mentía. Si decía que sí, se convertía automáticamente en parte del enemigo. Estaba, confesó, «pero no disparé, no quemé nada. Yo solo lo saqué de allí». Los niños se miraron entre sí. No tenían aún las palabras completas para entender algo tan grande, pero sí sentían la mezcla rara entre agradecimiento y confusión. «Entonces», dijo el de sonrisa lento, «tú nos salvaste». Eleanor parpadeó rápido. Esa palabra nunca se la había permitido a sí misma. Ella no se veía como la heroína, solo como alguien que no pudo mirar hacia otro lado. «Los traje conmigo», contestó, «y desde entonces intento no fallarles». El serio cerró los ojos otra vez, pero antes de dormir, soltó una frase que le quedó rebotando por semanas. «Ojalá un día sepamos cómo nos llamábamos antes». Más adelante llegó la escuela improvisada del fuerte. No era gran cosa, una habitación grande con bancos de madera, una pizarra vieja y un maestro que alternaba entre la paciencia y la resignación. Pero era lo más parecido a educación formal que iban a tener. El primer día que Eleanor los llevó, los niños estaban emocionados. Se habían puesto por decisión propia las camisas menos gastadas que tenían. El pelo largo y oscuro lo llevaban suelto porque a ninguno le había gustado la idea de cortárselo como los otros niños del fuerte. Eleanor les hizo 2 trenzas rápidas, una a cada uno como un intento de orden dentro del caos. Cuando entraron al salón, el ambiente se congeló por un segundo. El maestro, un hombre joven con gafas redondas, se ajustó el cuello del chaleco y trató de sonreír. «Buenos días», dijo. «Pasen, tomen asiento». Pero el resto de los niños no estaba tan dispuesto a normalizarlo. Un murmullo recorrió el aula, comentarios susurrados, risitas nerviosas, uno que otro gesto imitando plumas en la cabeza. Un niño tiró una goma de borrar hacia ellos, sin mucha fuerza, solo para ver qué hacían.
Ellos se sentaron juntos, pegados, como si el banco fuera una pequeña isla en medio de un mar que podía tragárselos en cualquier momento. El maestro empezó la clase hablando del alfabeto, de las letras y de cómo cada una tenía un sonido. Uno de los gemelos, el de ceño fruncido, aprendió rápido, repetía los sonidos casi perfecto, con un brillo raro en los ojos. El otro se perdía a ratos mirando por la ventana, imaginando quién sabe qué. En el recreo la tensión subió. Mientras todos salían al patio de tierra, un grupo de niños mayores rodeó a los gemelos. Uno de ellos, el típico líder con mirada sobradora y el sombrero mal puesto, los miró de arriba abajo. «Oye, tú», señaló al más serio, «¿qué se siente que tus papás sean salvajes?» El gemelo lo miró sin entender del todo, pero sintiendo la burla. «No sé», contestó, «mis papás están muertos». El otro líder se rió. «Pues claro, si los nuestros hicieron bien el trabajo», saltó uno del grupo. Las risas explotaron. Eran risas de niños, sí, pero adentro venían cargadas con todo el odio y el desprecio que habían visto en los adultos. Lo aprendían rápido. El gemelo de sonrisa fácil intentó cambiar el tema. «Nuestra mamá es Eleanor», dijo. «Ella no es salvaje». El líder chasqueó la lengua. «Tu mamá es una loca que recoge basura», escupió. «Ustedes no son de aquí ni de allá, no son nada». Esa frase quedó flotando en el aire. «No son nada». Algo hizo clic dentro del gemelo serio. No respondió con palabras, respondió con un puño directo a la boca del otro. El golpe resonó en el patio como un latigazo. El niño cayó de espaldas, llevándose la mano a la cara, más sorprendido que herido. Los demás se quedaron quietos, sin saber si reír, pelear o ir a chismearle al maestro. Hubo unos segundos de caos, empujones, gritos. Terminaron los dos gemelos en la oficina del maestro, con la ropa sucia de polvo y los nudillos rojos. Eleanor fue llamada, por supuesto. Cuando llegó los encontró sentados, cabizbajos, pero con la mandíbula firme. El maestro la recibió con esa mezcla rara de «no quiero problemas, pero tampoco voy a dejar que esto pase como si nada». «Señora Eleanor», empezó, «sus muchachos se pelearon. Es la tercera vez este mes». Ella los miró. «¿Por qué?», preguntó directo a ellos. El de sonrisa habló primero. «Se burlaron», mamá dijo. «Dijeron que no somos nada, que tú recoges basura». Eleanor sintió una punzada, pero se mantuvo firme. «¿Y tú qué hiciste?», le preguntó al serio. Él no titubeó. «Le pegué», admitió. «No voy a dejar que hablen así de nosotros». El maestro carraspeó. «Entiendo que los insultos duelen», dijo, «pero no podemos responder con violencia. Hay reglas». «¿Y qué reglas hay para ellos?», saltó Eleanor sin poder contenerse. «¿Qué pasa cuando se pasan todo el recreo llamándolos salvajes o nada? También los castigan». El maestro desvió la mirada. Sabían todos la respuesta. «Intento hablar con ellos», respondió, incómodo. «Pero son niños, repiten lo que escuchan en casa». «Claro», soltó ella. «Y en casa escuchan que mis hijos no son personas, sino un problema. ¿Y tú quieres que ellos solo bajen la cabeza?». Los gemelos miraban esa escena sin decir nada, pero grabándolo todo. Estaban aprendiendo más ahí que en cualquier lección de lectura. El maestro propuso suspenderlos un par de días. Eleanor aceptó, no porque creyera que sus hijos eran los únicos culpables, sino porque entendió algo. Aquel lugar nunca iba a tratarlos como iguales. Podía enseñarles a leer, sí, a sumar, a restar, a escribir su nombre, pero también les iba a enseñar, directo o indirecto, que siempre estarían aparte, caminando de regreso a la cabaña, con los dos a su lado. Eleanor notó que el de sonrisa ya no se reía tanto. Algo en su mirada se había apagado un poco. «Mamá», dijo rompiendo el silencio, «si no somos como ellos, y tampoco somos como los que murieron en la aldea, ¿qué somos?». La pregunta la atravesó como una flecha. «Son mis hijos», respondió, porque era lo único que tenía claro, y eso al menos aquí dentro. Se golpeó el pecho. «Es suficiente». El gemelo serio asintió, pero no se veía convencido. Él empezaba a necesitar algo más que una respuesta emocional. Empezaba a necesitar raíces. Los años siguieron pasando y los niños se convirtieron en adolescentes. La cabaña, que antes les quedaba grande, ahora parecía encoger con cada centímetro de altura que ganaban. Sus cuerpos cambiaban, sus voces también. El cabello les llegaba por debajo de los hombros, oscuro, liso, cayendo como una sombra por la espalda. Sus rasgos apaches se marcaban más,
pómulos altos, miradas intensas, mandíbulas firmes. En el fuerte, eso despertaba dos reacciones: incomodidad en algunos, curiosidad malsana en otros. Eleanor también sentía esos cambios. Ya no podía cargar con los dos a la vez. Ya no eran pequeños que necesitan protección total. Ahora eran jóvenes, capaces de partirle la cara a cualquiera o de irse un día sin mirar atrás. Había conflictos nuevos. Uno quería ayudar en el fuerte, trabajar con los caballos, aprender a montar como los otros. El otro prefería alejarse del ruido, subir a las colinas, quedarse mirando el horizonte por horas. Algo en la tierra le llamaba, como si escuchara voces que nadie más escuchaba. En una de esas tardes en la colina, el de ceño fruncido, que para entonces ya era casi un hombre, se giró a ver a su hermano, que jugaba con una rama aburrido. ¿Nunca te has preguntado por qué siento que este lugar no nos quiere? Soltó. El otro hizo una mueca. Claro que nos quiere. Tenemos casa, comida, ropa. A veces hasta nos regalan cosas viejas. Eso no es querer, negó el serio. Eso es aguantar. Se acostó sobre la hierba, mirando el cielo. Las nubes se movían lento como siempre, pero él las miraba con una intensidad distinta. A veces sueño con un lugar, confesó, sin girarse. Hay chozas, caballos, fuego, gente que se parece a nosotros. Algunos hablan como cuando mamá intenta repetir palabras raras. Huele a humo, pero no a guerra, sino a comida. Y siento, se detuvo, buscando la palabra. Siento que pertenezco ahí, aunque nunca lo haya visto despierto. El otro se quedó callado. También tenía sueños raros, pero prefería no decirlos. Le daba miedo que si los nombraba se hicieran demasiado reales. Tal vez existió, dijo por fin. Tal vez era el lugar donde vivíamos antes. Y si existió, el serio se incorporó. ¿Por qué nadie nos habla de él? ¿Por qué mamá se pone triste cuando le preguntamos? ¿Por qué los demás se callan o se burlan? Hubo un momento de silencio en el que ambos supieron algo sin decirlo. La historia que les habían contado estaba incompleta, y los huecos dolían. Esa misma noche, ya de vuelta en la cabaña, decidieron preguntarle de nuevo a Eleanor, ya no como niños curiosos, sino como casi hombres exigiendo una verdad. Ella estaba acomodando leña junto al fuego, cuando los vio entrar con esa cara seria que no presagiaba nada bueno. ¿Pasó algo?, preguntó, dejando un tronco a un lado. El gemelo serio no se anduvo con rodeos. Queremos saber lo que pasó de verdad el día que nos encontraste, soltó. Todo, sin recortes. El de sonrisa por una vez no intentó suavizar nada, solo asintió. Eleanor sintió que el pasado, ese monstruo que llevaba años encerrado con cadenas en una parte oscura de su mente, empezaba a patear la puerta. Tarde o temprano iba a romperla. Se sentó. Sus manos temblaban un poco, pero esta vez no las escondió. Lo que les conté no fue una mentira, empezó, pero sí fue una historia incompleta. Les habló de la aldea, del fuego, de los soldados, del llanto entre las ruinas. Les contó cómo encontró primero a uno, luego al otro, cómo se puso entre el rifle y sus cuerpos, cómo firmó un papel que la dejó sola contra la opinión de todos. No les habló aún del guerrero que sobrevivió, ni de los detalles más brutales, pero fue suficiente para que el aire se espesara. Cuando terminó, el silencio fue tan pesado que hasta el fuego pareció bajar un poco. Entonces, el gemelo de sonrisa tragó saliva. Toda nuestra gente murió ese día. La mayoría, admitió ella. Puede que alguien haya escapado. No lo sé, pero cuando llegamos, lo que quedaba eran cenizas. El serio se levantó de golpe, caminando por la cabaña como un león enjaulado. Y tú estabas del lado de los que disparaban, escupió sin mirarla. Estabas con ellos. Estaba presente, corrigió ella. Pero nunca estuve de su lado en eso. No apoyé esa masacre. No disparé ni una sola vez. Pero ibas en su carreta, comías con ellos, dormías detrás de sus murallas, insistió él. Para mi gente, eso te hacía una de ellos. Eleanor bajó la mirada. No tenía cómo negar esa parte. Por eso los traje conmigo, dijo en voz baja. No podía deshacer lo que habían hecho, pero sí podía evitar que ustedes murieran también. El gemelo de sonrisa se acercó, más calmado. Si no fuera por ti, estaríamos muertos, dijo despacio. Eso también es verdad. El serio apretó la mandíbula. Dentro de él se libraba una guerra. Por un lado, el agradecimiento a esa mujer que le había dado techo, comida, cariño. Por otro, la rabia de saber que, el día que su vida cambió para siempre, ella estaba del otro lado de la línea. No sé cómo sentirme, admitió, casi en un susurro. No tienes que decidirlo hoy, respondió ella. Solo, no olvides una cosa, yo los amo, no por lástima, no por culpa. Los amo porque son mis hijos, aunque el mundo no lo entienda.
Los tres se quedaron ahí, en esa cabaña, demasiadas veces testigo de lágrimas, sintiendo que algo se había roto y algo nuevo empezaba a formarse. Una verdad más cruda, sí, pero también más honesta. Lo que ninguno sabía era que, mientras hablaban, en algún lugar no tan lejano, un hombre con cicatrices en el alma y una lanza en la mano escuchaba otra versión de esa misma historia, y que su camino ya estaba apuntando directo a la puerta de esa cabaña, porque crecer entre dos mundos te marca, pero descubrir que ambos mundos te deben una explicación, eso te empuja a buscarla, cueste lo que cueste. Después de esa noche de confesiones, nada volvió a sentirse igual en la cabaña. No es que de repente se odiaran ni que dejaran de hablarse. No, era más raro que eso. Era como caminar por una casa conocida donde de pronto descubres que una de las paredes es falsa. Sabes que detrás hay algo más, pero aún no decides si quieres derribarla del todo. Los gemelos seguían llamando mamá a Eleanor, pero ahora esa palabra cargaba con más peso. Tenía dentro agradecimiento, cariño, culpa ajena y una duda que no paraba. ¿Y si ella no hubiera estado ahí? ¿Y si otra persona nos hubiera encontrado? ¿Quién seríamos? Con el tiempo el fuerte empezó a notar el cambio también. Los chicos ya no bajaban la cabeza tan fácil. Cuando alguien soltaba un chiste racista o un comentario de salvajes, ya no se quedaban callados. Respondían, a veces con palabras, a veces con miradas tan frías que bastaban para cortar la risa de golpe, y sí, a veces también con golpes. No eran santos. Un día, mientras ayudaban en los establos, el hijo del comandante, un tipo crecido creyendo que el mundo le pertenecía por defecto, decidió que era buen momento para probar hasta dónde llegaba la paciencia de los gemelos. Tom y Sam los llamó usando los nombres que ellos ya casi no soportaban. Vengan, ellos siguieron cepillando al caballo ignorándolo. Les hablo, indecitos, insistió acercándose. ¿Es que no entienden inglés todavía? El serio levantó la vista despacio. Su mirada decía, no empieces, pero el otro no supo leerla. Mi padre dice que ustedes deberían estar agradecidos, siguió el chico. Si no fuera por él, los habrían dejado tirados como a los demás. El gemelo de sonrisa rara se tensó. No fue tu padre quien nos levantó de las cenizas, respondió. Fue nuestra madre. El otro soltó una risa nasal. Tu madre es una mujer sola y amargada que no sabe dónde meterse la culpa, dijo subiendo el tono. Si fuera lista los habría entregado hace años a una misión, o mejor, los dejaba morir ahí mismo. Así no crecían para morder la mano que les da de comer. Esa última frase fue gasolina. El gemelo serio dejó el cepillo sobre la madera, caminó despacio hasta quedar a pocos centímetros del otro. No gritó, no hizo un numerito. Solo habló, pero con una calma tan tensa que daba más miedo que un grito. Mira bien esta mano, le dijo levantándola. Esta mano no le debe nada a nadie, ni a ti, ni a tu padre, ni a tu maldito fuerte. El hijo del comandante intentó sostenerle la mirada, pero por primera vez sintió algo parecido al miedo. Aún así su orgullo ganó. Claro que nos deben, escupió. Todo lo que tienen viene de nosotros. La casa, la comida, la escuela. Ustedes solo son el recuerdo vivo de que mi padre fue generoso. El otro gemelo intervino, todavía intentando evitar el desastre. Generoso no es matar a todo un pueblo y luego decir, bueno, me quedo con 2 niños y ya compensé todo, soltó. La verdad tan cruda, tan directa, hizo que el hijo del comandante enrojeciera de pura rabia. Retira eso, gruñó. No contestó el serio. El golpe era inevitable. El hijo del comandante lanzó el primer puñetazo, torpe pero cargado de odio. El gemelo serio lo esquivó por puro reflejo y respondió con uno directo al estómago. El otro se dobló, sin aire. En segundos el establo se volvió una nube de polvo, gritos y golpes. El gemelo de sonrisa, atrapado entre la idea de parar la pelea y las ganas de no dejar solo a su hermano, terminó empujando a otros chicos que se metieron a defender al hijo del jefe. Cuando el comandante llegó, avisado por alguien que salió corriendo, encontró a su primogénito con la nariz sangrando y el ego hecho trizas, y a los 2 apaches respirando agitados pero de pie. Ese día todo se rompió un poco más. La reunión posterior fue en la oficina del comandante.
Un cuarto oscuro con un mapa enorme en la pared lleno de líneas que marcaban territorios que en realidad nunca les habían pertenecido. Eleanor estaba ahí, sentada en una silla vieja con las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se le veían blancos. Frente a ella los gemelos, uno con el labio partido, otro con un ojo a medio morado. A un lado el comandante con la cara roja de furia y su hijo exagerando los gestos de dolor cada vez que alguien lo miraba. Esto ya se salió de control, empezó el comandante. He sido paciente, he permitido que vivan aquí, les di techo, comida, escuela, pero mis hombres no están aquí para que sus hijos les rompan la cara a los míos. Eleanor lo miró cansada. Tus hombres llevan años llamándolos salvajes basura, nada respondió, y tus hijos repiten exactamente lo mismo. Esperabas que se quedaran eternamente quietos, que les dieran las gracias. El comandante golpeó la mesa con la mano abierta. Esperaba que entendieras que este lugar funciona con reglas, gruñó, y una de esas reglas es que no puedes morder la mano que te protege. El gemelo serio no aguantó. La mano que protegió este lugar fue la que mató al nuestro, soltó. No olvides eso cuando hables de protección. El ambiente se congeló. Ese chico ya no estaba hablando como un huérfano agradecido. Estaba hablando como alguien que sabía exactamente de qué lado de la historia estaba parado. El comandante lo miró con un odio que intentaba disfrazar de autoridad. Tienes suerte de que me deba favores con tu madre. Escupió la palabra. En otro caso ya estarías fuera del fuerte. O peor, Eleanor se levantó. ¿Y qué vas a hacer entonces?, preguntó. ¿Vas a echarlos al desierto, a dos muchachos que no conocen otra cosa que este valle lleno de tumbas que ustedes cavaron? El silencio se hizo más pesado. El comandante respiró hondo, intentando recuperar el tono frío. No voy a echarlos, dijo al final, pero desde hoy no quiero verlos cerca de mi hijo, ni de los míos, ni causando problemas en el fuerte. Se acabó el juego de son parte de la familia. No lo son, y tú lo sabes. Esa frase dolió, no tanto a Eleanor, que ya estaba acostumbrada a que el mundo la contradijera, dolió a los gemelos, porque era la primera vez que lo escuchaban tan claro, tan sin filtro. No son parte, nunca lo fueron, solo estaban de paso. Al salir de la oficina, mientras cruzaban el patio, notaron más miradas que nunca, algunas de lástima, otras de puro asco, otras de miedo, comentarios a media voz. Te lo dije, un día se iban a voltear contra nosotros. Esa mujer los malcrió, eso le pasa por jugar a ser madre de salvajes. La sensación de ser de ningún lado se hizo tan grande que ni siquiera la cabaña parecía refugio cuando llegaron. Esa noche casi no se habló, el fuego estaba encendido, el olor a sopa llenaba el aire, pero nadie tenía hambre. Eleanor los miraba de reojo, queriendo decir algo, pero sin saber por dónde empezar. Los gemelos parecían relojes a punto de explotar, el serio, con la mandíbula apretada, el de sonrisa, con los ojos brillando de rabia contenida. Al final, fue el de sonrisa rara el que habló primero, y eso ya era señal de que algo andaba mal. Mamá, dijo sin rodeos, ¿por qué seguimos aquí? Ella frunció el ceño. ¿Aquí? ¿Dónde? Aquí, repitió él, abriendo los brazos. En este fuerte, en este pueblo, con esta gente que nos tolera pero no nos quiere. ¿Por qué no nos vamos? La pregunta lo cambió todo. Hasta ese día, irse no había sido una opción real. La vida, por muy jodida que fuera, tenía una estructura: despertarse, ayudar, esquivar insultos, regresar a la cabaña, intentar ser felices ahí dentro. La idea de agarrar unas pocas cosas y decir nos vamos era tan grande que daba vértigo. Eleanor se recargó en la silla, agotada. ¿Y a dónde iríamos?, preguntó. ¿Tienen algún mapa en la cabeza que no me hayan mostrado? El serio habló ahora, mirando el fuego. No sé exactamente dónde, admitió, pero no puede ser que el mundo se acabe en este fuerte. Tiene que haber más, que sepa de dónde venimos de verdad, y si no... Eleanor clavó los ojos en él. ¿Y si lo único que encuentran es más odio, más puertas cerradas, más hambre? El de sonrisa se encogió de hombros. Eso ya lo tenemos aquí, respondió, solo que con techo. La frase la dejó en shock. Era una verdad que ella misma había pensado, pero escucharla en boca de uno de ellos dolía más. Aquí, al menos sé cómo defenderlos. Intentó. Sé quiénes son los peligrosos, a quién evitar, qué hacer si las cosas se ponen feas. Allá afuera, no tengo idea. El serio levantó la vista. ¿Y tú?, le preguntó.
¿Qué quieres, mamá? De verdad, Eleanor se quedó callada. Hacía años que no se hacía esa pregunta a sí misma. Desde que los dos bebés llegaron a sus brazos, su vida se había reducido a una sola misión: mantenerlos vivos. Él se levantó sin responder y fue a dejar más leña en el fuego, solo para tener algo que hacer con las manos. Mientras acomodaba los troncos, sus ojos se llenaron de lágrimas. No dejó que cayeran. Giró, respiró hondo y volvió a sentarse. «Quiero que tengan la vida que les robaron», dijo al fin. «Eso es lo único que sé, entonces tenemos que buscarla». Cerró el serio. El silencio que siguió no fue de pelea, sino de decisión cociéndose a fuego lento. Durante las semanas siguientes, algo cambió en el aire. Los gemelos empezaron a pasar menos tiempo dentro del fuerte y más tiempo en los alrededores, explorando colinas, siguiendo riachuelos, aprendiendo a moverse entre árboles y rocas como si hubieran nacido para eso, aunque nadie se los hubiera enseñado formalmente. Algunos soldados los veían y murmuraban: «Mira, los salvajes practicando para cuando nos ataquen». Ellos los ignoraban. No era eso. Estaban entrenando su derecho a existir fuera de las paredes que los habían encerrado toda la vida. Uno de esos días, en una colina con vista amplia al valle, el gemelo serio señaló una línea casi imperceptible en el horizonte. «Allá», dijo, «¿ves ese corte en las montañas? Me suena, no sé de dónde, lo he visto en sueños». El otro lo miró, entre serio y nervioso. «Si te digo que yo también he visto eso, ¿te ríes?», preguntó. No contestó. «Me preocuparía si no lo hubieras visto nunca». Se quedaron en silencio un rato, dejando que el viento les golpeara la cara. Algo en ese lugar, en esa vista, les daba la sensación de llamada, como si el valle entero estuviera susurrando algo que no terminaban de entender. «¿Crees que haya más gente como nosotros allá?», preguntó el de sonrisa. «Si no la hay», dijo el otro, «habrá al menos respuestas». Del lado de Eleanor, las cosas tampoco estaban quietas. La acusaban de perder el control sobre esos chicos. Las mujeres de la cocina ya ni siquiera la saludaban igual. Los soldados la veían como una bomba de tiempo emocional. «Te lo advertimos», le soltó una un día. «Crecen, y lo primero que pasa es que te escupen en la cara todo lo que hiciste por ellos». Eleanor la miró cansada. «Si me escupen en la cara, al menos es porque están vivos», contestó. «Ya con eso gané algo». Pero por las noches, cuando los muchachos aún no regresaban de sus largas caminatas y el cielo se llenaba de estrellas, ella se quedaba sentada en la puerta de la cabaña, mirando la oscuridad con el corazón acelerado. Tenía miedo, miedo de que un día no volvieran, miedo de que el fuerte los arrestara o peor, miedo de que si llegaban a irse de verdad, nunca pudiera decirles todo lo que quería decirles, sin que el dolor se le atravesara en la garganta. En uno de esos atardeceres, mientras preparaba la cena y trataba de ignorar el nudo en el pecho, escuchó pasos acercándose a la cabaña. Reconocía el sonido de los gemelos. Habían aprendido a caminar casi al mismo ritmo, pero esa vez se oía distinto. Los pasos eran más pesados, más decididos. Entraron los dos, se miraron entre sí, se dieron valor con un gesto y se plantaron frente a ella. «Mamá», empezó el serio, «tenemos que decirte algo». A Eleanor se le cayó la cuchara al suelo. «No», dijo antes de que ellos siguieran. «No me lo digan todavía. Déjenme adivinar. Quieren irse». Ellos se quedaron en shock unos segundos. No esperaban que ella lo soltara así. «No, queremos», corrigió el de sonrisa, con voz temblorosa. «Tenemos que hacerlo. No sabemos quiénes somos. No sabemos si queda alguien de nuestra sangre. No sabemos si hay un lugar en este mundo donde no seamos los rescatados, los salvajes, los nada». El serio dio un paso adelante. «Te amamos», dijo, y esa palabra no le tembló. «Pero también amamos algo que no conocemos. Y si no lo buscamos, vamos a pudrirnos por dentro». Eleanor sintió que el corazón se le partía en dos direcciones distintas. Una que quería abrazarlos y no soltarlos nunca, y otra que sabía que retenerlos sería matarlos en vida. Se acercó a ellos, los miró de cerca, como cuando eran pequeños, y se había pasado noches enteras asegurándose de que respiraran. «¿Y si no encuentran nada?», susurró. «¿Y si lo único que queda son fantasmas?». El de sonrisa rara tragó saliva. «Entonces volveremos», respondió. «Si todavía nos quieres aquí». Ella soltó una risa rota. «Siempre voy a quererlos aquí», dijo, llevándose una mano al pecho. «El problema es que ya se me está quedando chico este lugar para ustedes». Los tres se abrazaron. No fue un abrazo de despedida todavía, pero sí el primero de muchos que estaban por venir.
Había lágrimas, sí, pero también había algo más, una aceptación triste, de esas que solo llegan cuando amas tanto que estás dispuesto a perder. Lo que ninguno de los tres sabía es que el destino llevaba tiempo preparando su propio plan, porque mientras ellos hablaban de irse para encontrar respuestas, alguien más venía en dirección contraria, cargando preguntas aún más viejas. Un guerrero marcado por la pérdida estaba cruzando montes, ríos y recuerdos, siguiendo pistas sobre dos gemelos que no habían muerto aquella noche de fuego. Y cada paso que daba lo acercaba más a esa cabaña, a esa mujer y a esa decisión que ella había tomado años atrás sin imaginar que un día le tocarían la puerta para pedirle cuentas. La tormenta literal y emocional ya estaba en camino, solo que nadie ahí dentro lo sabía todavía. Mucho antes de que los gemelos pensaran en irse del fuerte, alguien ya iba caminando hacia ellos sin saber sus caras, pero sí sus nombres, los verdaderos. Ese alguien era Koana. No era el más grande de su pueblo, ni el más fuerte, ni el más sabio, pero sí era el que más se negaba a aceptar que las cosas eran así y ya. Desde niño se había metido en problemas por preguntar demasiado, por cuestionar, por no tragarse sin masticar las decisiones de los mayores. Y el día de la masacre, ese carácter fue lo único que lo dejó vivo. Esa noche, cuando el fuego cayó sobre la aldea, Koana no estaba allí. Había salido con un pequeño grupo de cazadores. Se habían internado en el bosque siguiendo rastros de ciervos, creyendo que lo más emocionante del día sería clavar una flecha perfecta y volver con carne para todos. Cuando regresaron, el cielo estaba naranja y negro y el olor a carne quemada los golpeó antes de ver nada. Los otros se quedaron paralizados. Uno cayó de rodillas, otro soltó un grito ahogado. Koana, en cambio, empezó a correr. No pensó, no midió, no calculó si había soldados aún o si las balas seguían volando. Solo corrió hacia el humo, hacia el lugar donde sabía que vivía su familia. Cada paso era una negación desesperada. No es lo que parece, no es mi pueblo, es otro, tiene que ser otro. Pero no, era el suyo. Las chozas estaban casi todas en el suelo, los caballos muertos o huyendo. Las personas que conocía desde niño estaban tiradas como muñecos rotos en posiciones imposibles. Koana sentía que se le desprendía el alma a pedazos, pero seguía buscando. Sabía que estaba buscando, aunque le doliera decirlo en voz alta, a sus pequeños hermanos, los gemelos. Ellos habían nacido cuando él ya era casi un adolescente. Recordaba la primera vez que los había cargado, uno en cada brazo, mientras su madre se reía diciendo que parecía un árbol sosteniendo dos pájaros. Los había visto dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, pelear por una misma piedra como si fuera un tesoro. Siempre juntos, siempre pegados. Uno más serio, el otro siempre intentando hacer reír. Y ahora, nada. Su choza estaba destruida. El cuerpo de su madre yacía cerca, con los brazos extendidos como si hubiera intentado cubrir algo. Koana se arrodilló a su lado, le cerró los ojos con la mano temblorosa, le dio las gracias en silencio por todo, pero su mente seguía repitiendo lo mismo. ¿Y ellos? ¿Dónde están ellos? Buscó entre restos, entre mantas quemadas, entre huesos. Solo encontró marcas, huellas de botas que no eran de su gente, casquillos de bala, rastros de ruedas y un espacio vacío donde debería haber habido dos pequeños cuerpos. Ese hueco, esa ausencia, fue más ruidosa que todas las balas de esa noche. No verlos muertos era la única cosa que lo mantuvo de pie, porque si no estaban muertos, entonces alguien se los había llevado. Y si alguien se los había llevado, entonces todavía tenía sentido seguir respirando. Los años siguientes fueron una mezcla rara de supervivencia y obsesión. Después de la masacre, lo poco que quedaba de su gente se dispersó. Algunos fueron llevados a la fuerza a reservas, otros intentaron escapar hacia montañas más lejanas, otros simplemente desaparecieron entre bosques y desiertos. Koana se quedó un tiempo con un pequeño grupo que armó un campamento improvisado cerca de un río.
Allí comían poco, dormían mal y hablaban aún menos. El dolor pesaba demasiado, pero incluso en ese silencio Koana no dejaba de preguntar. Alguien vio a dos bebés, repetía una y otra vez. Eran pequeños, uno más inquieto, el otro se quedaba serio mirando todo. Mi madre los tenía con mantas rojas, la mayoría negaba con la cabeza. Un par decía haber escuchado llantos entre el fuego, pero luego nada. Un anciano con la voz desgastada le puso una mano en el hombro una noche. Tal vez fue mejor así, murmuró. A veces morir con los tuyos es menos cruel que crecer entre quienes los mataron. Koahana se apartó casi ofendido. No, dijo, no me digas que es mejor así, no cuando ni siquiera sabemos qué les hicieron. Desde entonces empezó a moverse. No podía quedarse quieto en un campamento a medias esperando a que la vida siguiera sola. No después de esa noche, no mientras dos pequeños posibles vivos se le aparecían en sueños todas las semanas. Su vida se convirtió en una búsqueda. Primero fue a otros pueblos apaches, reservas, campamentos esparcidos. Preguntaba, observaba, se fijaba en cada niño de ojos negros y piel morena que veía, intentando encontrar algún gesto familiar, la forma de fruncir el ceño, la manera de reír, el modo en que agarraban las cosas. Nada. Luego empezó a meterse, con mucho cuidado, cerca de los fuertes, no dentro, porque eso era suicida, pero sí lo bastante cerca como para ver quién entraba y quién salía. Se vestía como podía, a veces mezclando ropa europea robada con partes de su atuendo apache. Aprendió a moverse como una sombra, a escuchar conversaciones que nadie creía que un salvaje pudiera entender. En una ocasión, en una cantina medio podrida en el borde de un pueblo, escuchó a dos soldados hablar mientras compartían una botella. ¿Te acuerdas de aquel día en que quemamos la aldea cerca del valle?, dijo uno, riéndose, como si hablara de una anécdota graciosa. La viuda esa, la de ojos tristes, se llevó a dos mocosos. Koahana se detuvo en seco, sus manos se cerraron en puños. «¿Dos? ¿Qué?», murmuró el otro curioso. «Dos bebés indios, hombre», respondió el primero. «Los encontró entre las ruinas. Casi nos metemos en un lío, porque uno de idiotas quiso rematarlos y la mujer se puso enfrente como si fueran sus propios hijos. Al final firmó algo, se los llevó, a saber qué fue de ellos». El corazón de Koahana empezó a latir tan fuerte que casi le tapaba los oídos. No podía acercarse demasiado sin levantar sospechas, así que respiró hondo, esperó a que los hombres se fueran y luego se las arregló para seguirlos a distancia. No lo llevó directo a los gemelos, claro, pero sí le dio algo que no había tenido en años: una dirección, un fuerte, un valle, una viuda. A partir de ahí su búsqueda se afinó. Empezó a escuchar con atención cada vez que alguien mencionaba una mujer blanca que vive sola con dos indios. La historia, contada en forma de chisme, de burla o de crítica, se repetía más de lo que él hubiera imaginado. Dicen que está loca, dicen que cree que Dios se lo pidió, dicen que la usan de ejemplo de caridad cristiana, pero por detrás todos piensan que es una tonta. Lo que nadie se preguntaba era cómo se sentían los dos chicos en medio de ese circo. Koahana sí se lo preguntaba, y cada vez que lo hacía el fuego dentro de él crecía. No sabía cómo iba a reaccionar cuando los encontrara, no sabía si lo iban a reconocer, si iban a sentir algo por él, si incluso querrían escuchar lo que tenía que decir, pero eso no importaba. La búsqueda ya no dependía del final, dependía de la promesa que le había hecho a su madre y a sí mismo. No voy a dejar que sus hijos desaparezcan sin que alguien les diga quiénes fueron. Encontrar el fuerte donde estaban no fue un golpe de suerte, fue desgaste puro. Preguntó en pueblos, siguió rastros, se acercó a comerciantes que viajaban de un fuerte a otro y se ganaban la vida llevando chismes junto con mercancía. Trabajó de lo que pudo, cuidando caballos, arreglando cercas, guiando caravanas por rutas que él conocía mejor que cualquiera. Cada moneda que ganaba la gastaba en seguir avanzando, en conseguir información, en sobornar a algún borracho para que hablara de más. Una noche, en una fogata improvisada junto a unos vaqueros medio dormidos, escuchó justo lo que necesitaba. «Sí, hombre, la del fuerte cerca del Valle del Norte», dijo uno. «La viuda esa que tiene dos hijos indios. Ya están grandes, casi hombres. Dicen que uno de ellos le rompió la cara al hijo del comandante y que la cosa está que arde ahí dentro».
Koahana sintió un escalofrío. Casi hombres, rebeldes, metidos en problemas. Sí sonaban como sus hermanos. Le preguntó con calma al vaquero, haciéndose el curioso casual. ¿Y ese fuerte queda muy lejos? Preguntó fingiendo que solo quería evitar esa ruta. El hombre le dio indicaciones vagas pero suficientes. Montañas en forma de dientes, un río que se abría como una mano, un valle donde el viento sonaba diferente. Koahana lo anotó en la memoria como si fuera un mapa sagrado. El viaje hacia allá no fue fácil. El terreno se volvió más seco, más duro. Los días eran largos, las noches heladas. En el camino Koahana tenía demasiado tiempo para pensar. Pensaba en sus padres, en su madre cantando, en sus hermanos bebés agarrando sus trenzas. Pensaba también en la viuda. La imaginaba de muchas formas, como una mujer que los había usado para calmar sus culpas, como alguien que realmente los había amado, como una mezcla de ambas. No sabía si la odiaba, si le debía las gracias, o las dos cosas, y pensaba sobre todo en los gemelos, no como bebés, sino como hombres. ¿Cómo serán?, se preguntaba a veces en voz alta, solo, con el caballo como única audiencia. Serios, rencorosos, felices, vacíos. Imaginaba que uno de ellos lo miraría con desconfianza y el otro con curiosidad. Imaginaba que al principio lo tratarían como a un extraño, y lo eran. Para ellos, él no era más que una historia fragmentada que nadie les había terminado de contar, pero eso lo aceptaba. Lo que no aceptaba era que murieran sin saber que no eran nada. Una tarde, al fin, vio el valle. Lo reconoció de inmediato, aunque nunca hubiera estado ahí físicamente. Era el mismo de sus sueños, el mismo que sus recuerdos habían distorsionado tantas veces. Colinas suaves, un río que serpenteaba al fondo, algunas casas desperdigadas, y el fuerte, encajado como una herida cuadrada en medio del paisaje. Se detuvo en una loma y observó. Vio soldados moviéndose de un lado a otro, como hormigas encima de un hormiguero de madera. Vio humo saliendo de chimeneas, caballos atados, banderas ondeando. Vio a lo lejos una cabaña ligeramente apartada, más humilde, más pequeña. Algo en ella le llamó la atención. Ahí, murmuró, si hay un lugar donde vive un corazón fuera de ese fuerte, es ahí. Esperó a que cayera la noche. Bajar directo armado y con el pecho inflado. Era una estupidez. No estaba buscando una batalla. No todavía. Su plan era simple, acercarse a la cabaña, observar durante unos días, asegurarse, ver si realmente había dos jóvenes apaches viviendo con una mujer blanca, confirmar con sus propios ojos antes de entrar como tormenta. Pero el destino, como siempre, se reía de los planes cuidadosos. La misma noche que él llegó a la loma, una tormenta de verdad empezó a formarse en el cielo. Nubes cargadas, viento helado, relámpagos a lo lejos. Parecía como si el clima supiera que algo importante estaba por ocurrir y quisiera hacer de fondo dramático. Koahana bajó igual. Cada paso que daba lo acercaba a 18 años de preguntas. La lluvia empezó a caer, primero como gotas sueltas, luego como un aguacero decidido. Su cabello se le pegó a la cara, la ropa se le empapó, pero él no aflojó el paso. Cuando se acercó lo suficiente, vio la cabaña más clara, madera vieja, chimenea encendida, luz cálida escapando por la ventana. Se escuchaban voces dentro. No podía entender las palabras desde ahí, pero el tono era de algo que no había oído en años. Familia. Eso, lejos de tranquilizarlo, le metió más presión en el pecho. Se acercó a la puerta. Pudo haberse quedado un rato más afuera, respirar, calmarse, pensar en una frase correcta para empezar ese encuentro. Pero no era ese tipo de hombre. Todo lo que llevaba acumulado desde aquella noche, el fuego, los cadáveres, las pistas, las noches sin dormir, se le concentró en el puño y golpeó. No tocó suave, no llamó como visita educada. Golpeó como alguien que ha cargado 18 años, una pregunta, y por fin está frente a la única puerta que puede responderla. Dentro, el ruido cesó, la tormenta, como si entendiera, lanzó un trueno justo después de su puñetazo, haciendo vibrar las paredes. Koahana se quedó de pie, con la lanza apoyada en el suelo, el pecho subiendo y bajando, los ojos fijos en la madera. No sabía qué iba a ver cuando esa puerta se abriera.
No sabía si iba a llorar, gritar, agradecer o atacar, pero sí sabía algo. Pasara lo que pasara a partir de ahí, nada volvería a ser igual para ninguno de los que estaban dentro. Y mientras la lluvia le corría por el rostro, mezclándose con el sudor y con algo más que no quería admitir que eran lágrimas, el guerrero apache que se había negado a olvidar esperó, por fin, la respuesta al golpe de toda su vida. Dentro de la cabaña, nadie tenía idea de que el pasado venía caminando bajo la lluvia. La noche pintaba normal dentro de lo que era normal para ellos, la tormenta afuera rugiendo, el fuego en la chimenea peleando contra el frío y los tres sentados alrededor de la mesa con platos casi intactos. Los gemelos comían poco, Eleanor menos. El tema de irse no se había cerrado. Desde aquella conversación en la que ellos dijeron tenemos que buscar quiénes somos, todo había quedado flotando en el aire como humo que no encuentra por dónde salir. Mañana podríamos ir más lejos, dijo el gemelo serio, rompiendo el silencio. Seguir el río, ver si hay algún rastro de algo, un campamento, restos, marcas, lo que sea. El de sonrisa lo miró dudando. Mañana va a llover todo el día, señaló, escuchando los truenos. No vamos a ver ni el suelo, ni la lluvia limpia, respondió el serio. A veces deja ver cosas que el polvo tapa. Eleanor los miraba sin tocar la cuchara. No me molesta que salgan, dijo. Me molesta que salga ese tono en tu voz. ¿Qué tono?, preguntó él, aunque sabía la respuesta. Ese de ya no me importa si vuelvo o no, soltó ella, directo. El comentario le pegó. No era cierto del todo, pero tampoco falso. Él no quería no volver, pero tampoco quería seguir siendo rehén de ese miedo. El de sonrisa intentó bajar la tensión. Vamos a volver, mamá, dijo. No somos tan idiotas como para intentar cruzar el mundo en plena tormenta. Eleanor se giró hacia el fuego. Ustedes creen que no, murmuró. Pero yo sé que en cuanto vean una pequeña señal de que allá afuera hay algo de ustedes van a correr, y no sé si mis piernas van a alcanzar para seguirlos. Los truenos hicieron vibrar la cabaña. El viento se coló por las rendijas como siempre, pero esa noche parecía más insistente. El gemelo serio se levantó y se acercó a la chimenea. Se quedó mirando las llamas como si ahí dentro hubiera respuestas. ¿Alguna vez pensaste en no salvarnos?, preguntó sin girarse. La pregunta cayó pesada. Eleanor tardó unos segundos en contestar. Sí, dijo sincera, el primer segundo. Cuando te vi llorando entre las cenizas y vi al soldado apuntando, pensé, si me quito esto se acaba aquí. Un segundo. Luego ya no pude. Si te hubieras quitado, metió el de sonrisa, no estaríamos aquí discutiendo, ni tú cargando con esto. Por eso no me quité, respondió ella, porque no quería un mundo sin ustedes, ni aunque fuera más fácil. El serio apretó la mandíbula. ¿Y ahora qué?, preguntó. Nos quedamos aquí para siempre, para que el hijo del comandante nos mire como si fuéramos perros con ropa. Ahora crecen, dijo ella, y deciden. Pero no se hagan los tontos, decidir también duele. El ambiente estaba tan tenso que casi se podía partir con un cuchillo. El de sonrisa, incómodo, se puso a recoger platos aunque todavía quedaba comida. Cualquier cosa para no seguir dándole vueltas al mismo círculo de culpa, gratitud y rabia. En ese momento, un trueno sonó más cerca que los demás. La cabaña vibró un poco, el fuego chispeó. Esta tormenta está rara, murmuró Eleanor, mirando hacia la puerta, como si quisiera entrar. No terminó de decirlo cuando pasó algo que no parecía del clima, un golpe seco en la madera. Los tres se quedaron congelados. No era el golpeteo típico del viento, ni el sonido de algo que se cae, ni un animal chocando. Era un puñetazo. 2, 3, firme, decidido, con rabia. Eleanor y los gemelos se miraron al mismo tiempo. ¿Esperas a alguien?, preguntó el de sonrisa, aunque sabía que no. A nadie, susurró ella, levantándose despacio. El serio instintivamente agarró un leño grueso de la esquina, como si fuera un arma. No era un guerrero entrenado, pero el cuerpo se le ponía en modo defensa solo. El golpe volvió a sonar, más fuerte. El corazón de los tres empezó a latir
al mismo ritmo que los truenos. Eleanor dio unos pasos hacia la puerta. Podía decir quién es, pero algo en su pecho le dijo que la persona del otro lado no venía con ganas de conversación educada. Se detuvo con la mano sobre la manija. Por un segundo, la cabaña entera se quedó en silencio. Hasta la lluvia, amortiguada por la madera, pareció bajar de volumen, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Abrió. La escena se le grabó en la mente al instante. Un hombre empapado, el cabello largo pegado al rostro, el torso desnudo brillando por el agua, la lanza en la mano, los ojos encendidos con una mezcla brutal de odio y dolor. Detrás de él, el cielo abierto en dos por un relámpago. Por un segundo, Eleanor pensó que estaba viendo un fantasma, no solo por la pinta salvaje, sino porque en sus rasgos había algo familiar, no igual, no calcado, pero conocía esa forma de fruncir el ceño, esa línea en la mandíbula apretada. Era la misma expresión que había visto 1000 veces en la cara de uno de sus hijos. El serio, desde atrás también lo sintió que se estaba viendo en un espejo de otra vida. El guerrero clavó la lanza en el suelo de la entrada, marcando territorio. Tú, dijo, sin presentaciones ni rodeos, la voz grave y rasposa, eres la mujer que se llevó a 2 bebés de entre los muertos. La frase fue un cuchillo directo. Eleanor se agarró al marco de la puerta. Los salvé, corrigió, con la voz ronca. Iban a matarlos. Los arrancaste de su pueblo, disparó él, de su madre, de su nombre. Los gemelos se miraron en shock. No entendían todas las palabras, pero sí el sentido. Él sabía de ellos. El de sonrisa dio un paso hacia la puerta, dejando que el guerrero lo viera bien. Los ojos de Koana se clavaron en su cara, luego en la del otro, que asomó detrás. La lanza tembló un poco. Ahí estaban, no bebés, no recuerdos, no teorías. Hombres, de pie, de carne y hueso, con los mismos ojos que su madre y los mismos gestos que él había visto cuando eran pequeños. Se le hizo un nudo en la garganta. 18 años concentrados en un solo segundo. Ustedes, murmuró. El corazón de los gemelos se disparó. Algo dentro de ellos reaccionó a esa voz, a ese idioma que entendían a medias, como si lo hubieran traído de fábrica. La tormenta rugió más fuerte. El fuego de la chimenea crepitó detrás, y en esa puerta, 4 vidas se toparon de frente, la viuda que decidió salvar, los 2 que crecieron entre mundos, y el guerrero que se negó a olvidar. Todavía nadie sabía si esa noche iba a terminar en abrazo, en lágrimas o en sangre, pero lo que sí estaba claro es que, después de ese golpe en la puerta, ya no existía vuelta atrás. El silencio después de esas primeras palabras fue peor que cualquier grito. La lluvia golpeaba el techo con rabia, el viento silbaba por las rendijas, el fuego crujía, pero dentro todo se sentía inmóvil, como si el tiempo hubiera decidido frenar para ver qué pasaba. Eleanor fue la primera en reaccionar, dio un paso atrás, dejando al guerrero bajo el marco de la puerta, mitad afuera, mitad adentro, como si ni el clima ni la historia supieran todavía de qué lado acomodarlo. Entra, dijo al final con la voz baja. Si has venido hasta aquí con esa tormenta encima, no vas a hablar en la puerta. Kohana la miró con desconfianza. Todo en él estaba en modo alerta, músculos tensos, mandíbula apretada, mano agarrando la lanza tan fuerte que los nudillos se le marcaban blancos, pero dio un paso dentro. El agua chorreó sobre el piso de madera. El aire se llenó de humo, humedad y tensión. La puerta se cerró detrás de él con un golpe suave. Ahora estaban los 4 encerrados en el mismo cuadro. Fuego, lluvia, lanza, secretos. Los gemelos se quedaron de pie, uno a cada lado de la chimenea. No sabían si ponerse detrás de Eleanor, al lado de ella o aparte. Era como si sus cuerpos tampoco supieran de qué bando eran. Kohana los miró despacio, uno por uno, primero al serio, postura firme, ojos clavados, mandíbula igual a la suya, luego al de sonrisa rota, que ahora no sonreía nada, solo temblaba un poco de los nervios. Han crecido, murmuró, casi para sí mismo. Esa frase se clavó raro, sonaba familiar, como algo que diría un tío, un padre, alguien que se perdió sus años pero no dejó de pensar en ellos. Eleanor tragó saliva. ¿Quién eres?, preguntó. Dime tu nombre. Él la miró como si le costara pronunciarlo frente a ella. Kohana contestó, y
Los gemelos intercambiaron una mirada. Habían imaginado muchas veces que quizá había quedado alguien más vivo, un niño, una mujer, un viejo, pero nunca se habían puesto cara a esa posibilidad. Y ahora la posibilidad estaba ahí, empapada con una lanza en la mano. «Hermano», repitió el de sonrisa como probando el sabor de la palabra. Kohana se giró hacia ellos por completo. Los ojos se le llenaron de algo que no era solo rabia. Había un brillo distinto, una mezcla de alivio y dolor. Cuando el fuego cayó sobre nuestro pueblo, empezó, la voz quebrada, yo estaba cazando. Volví y solo quedaban cenizas y cuerpos. Busqué entre las chozas, entre las mantas quemadas, y ustedes no estaban. Mi madre sí, ustedes no. Eso solo significaba una cosa, alguien los había arrancado de allí. Señaló a Eleanor sin siquiera mirarla. Ella. El gemelo serio dio un paso adelante, como si quisiera ponerse en medio del disparo. Ella nos salvó, disparó, instintivo. Eleanor cerró los ojos un segundo. Sabía que esa frase iba a ser el centro de toda la discusión. Kohana apretó los dientes. Salvar, repitió, con ironía. Así le llaman aquí a llevarse a 2 bebés de entre sus muertos, lejos de su pueblo, de su lengua, de su madre. El olor a lluvia y a humo se mezclaban en su piel. Dime esto, le dijo a Eleanor, cuando te los llevaste, ¿pensaste alguna vez en traerlos de vuelta, en avisar a los que quedábamos vivos, en buscar a su gente, o fue más fácil escribir tu nombre en un papel y decir ahora son míos? La pregunta era justa y brutal. Eleanor lo miró sin huir. No sabía quién quedaba vivo, respondió. Lo que vi ese día fue fuego y cuerpos, y soldados con ganas de rematar hasta las piedras. Si me hubiera acercado a cualquiera de los tuyos, yo también estaría enterrada, o peor, muerta sin poder levantar a tus hermanos. No respondiste, apretó él. ¿Pensaste en devolverlos, en buscarnos? Ella bajó un poco la mirada. La honestidad pesaba más que cualquier excusa. No admitió. Pensé en mantenerlos vivos, en esconderlos del mismo mundo que los quemó. Pensé que la mejor forma de protegerlos era alejarlos de todo eso. El serio cerró los ojos un segundo. No era la respuesta que quería oír, pero sí la que esperaba. Kohana respiró hondo, como alguien que confirma algo que no quería que fuera cierto. Entonces no viniste aquí por ellos, dijo, viniste por ti, para callar la culpa, para decir, al menos hice algo bueno. La frase cruzó el aire y cayó directo al pecho de Eleanor. Ella no se defendió, no dijo no es así, porque en el fondo sabía que una parte de eso era verdad, no toda. Pero una parte sí. El de sonrisa, que no aguantaba más el intercambio de cuchillos, levantó la voz. Oye, se metió, mirándolo fijo. Puedes odiarla todo lo que quieras, puedes venir aquí a echarnos en cara que nos crió lejos de ustedes, pero si no fuera por ella, estaríamos muertos como los demás, y tú lo sabes. Kohana clavó la vista en él. Ese tono, esa forma de ponerse en medio, le recordaban a cuando de pequeño se metía en problemas por defender a otros. Si no fuera por ella, respondió, quizá habrían muerto con su madre. Sí, habrían muerto con los suyos, entre caras conocidas. No crecerían en un lugar donde los llaman nada. El serio apretó los puños. Prefiero ser nada pero vivo, que todo pero muerto, escupió. Y si hay alguien aquí que nos enseñó a no ser nada, fue ella, no tú. Tú no estabas. Eso dolió, más que un golpe. Kohana tragó saliva. Tenía 1000 respuestas hirientes, pero se las guardó. No había caminado todo ese camino para convertir esa noche en una pelea de ego. Se giró hacia los dos, tratando de bajar el fuego de su voz, aunque por dentro ardiera. No vine aquí a llevarme a nadie a la fuerza, dijo al fin. Vine a esto, a que sepan quiénes son, a que sepan que no nacieron en esta cabaña, ni en este fuerte, ni bajo esta bandera. Nacieron en un pueblo que ya no está, de una madre que los amó antes que nadie, de un padre que murió peleando. Vine a decirles que no son 2 indios criados por una loca, son hijos de mi gente, de los que se negaron a arrodillarse. Los gemelos se quedaron clavados en el suelo. Esa era la frase que les había faltado toda la vida, un de dónde vienes que no sonara a lástima, sino a legado. Eleanor los miró y supo que algo estaba cambiando en sus ojos. Ese brillo que veía ahora no se los había dado ninguna historia que ella contó. Era otra cosa, otra raíz. ¿Y qué quieres que hagamos con eso?, preguntó el de sonrisa, con la voz rota. Que te digamos gracias y nos vayamos contigo como si nada.
Kohana negó con la cabeza. No quiero nada, contestó. No soy su dueño, no soy su padre, solo soy el que se negó a dejarlos en el olvido. Lo que hagan con lo que les digo es cosa de ustedes. Se apartó un poco dejando espacio, ellos en medio, Eleanor detrás con los ojos brillando de miedo a la respuesta. El serio habló, despacio como si cada palabra le doliera. Si nos vamos contigo, empezó. ¿Qué vamos a encontrar? Kohana no adornó, ruinas dijo, alguna tumba mal marcada, gente que conoció a nuestros padres y aún respira, un par de viejos que todavía recuerdan canciones, historias, palabras, nadie los va a recibir con banderas ni bailes, no hay pueblo, no hay casa, solo memoria. El de sonrisa respiró hondo, suena poco, admitió, es lo que hay, respondió el guerrero. Pero es suyo, ustedes deciden si quieren cargarlo o no. Eleanor dio un paso al frente por fin, y si deciden irse, dijo, con la voz hecha pedazos pero firme, no quiero que crean que los voy a odiar. No puedo, los crié para que fueran libres, no para que se quedaran conmigo por obligación. La mirada de los tres se cruzó. Era una escena imposible, la mujer que los arrancó del fuego para criarlos, el hermano que sobrevivió a la masacre, y los dos que no pidieron nada de eso, parados en el cruce de todas esas decisiones. La tormenta rugió más fuerte afuera, dentro, el fuego siguió ardiendo, y esa noche por primera vez, los gemelos entendieron que ya no se trataba de elegir entre mamá y origen, se trataba de cargar con todo eso, y aún así decidir quiénes querían ser. La decisión, sin embargo, todavía no tenía forma, solo tenía un nombre nuevo flotando en el aire, Kohana, hermano, recordatorio viviente de que, antes de ser hijos de la viuda, habían sido algo más. El aire dentro de la cabaña se sentía denso, pesado, como si alguien hubiera llenado el lugar de humo invisible. Nadie se movía mucho, solo el fuego, que seguía haciendo su trabajo, ajeno al drama humano. Kohana apoyó la lanza en una esquina. Ese gesto pequeño cambió algo. Ya no estaba ahí como atacante, estaba como alguien que venía a hablar, aunque le doliera cada palabra. Si vamos a seguir con esto, dijo, mirando a Eleanor, quiero escucharlo todo. No lo que le cuentas a tus soldados para dormir tranquila, lo que pasó de verdad. Ella aguantó la mirada, estaba cansada de esconder pedazos y al mismo tiempo moría de miedo de decirlos todos. Está bien, susurró, se los debo a ustedes y a mí misma. Se sentó en la silla de siempre, pero esa noche no tenía pinta de madre controlando la casa. Parecía más una acusada delante de 3 jueces. Ese día yo no sabía que iban a quemar toda la aldea, empezó. Nos dijeron que era una operación de control, que iban a hablar, a presionar un poco, a marcar territorio. Mentiras. Cuando vi el fuego ya era tarde. Yo iba en la carreta con vendas y alcohol, pensando que iba a atender heridos, no a caminar entre muertos. Kohana la escuchaba con la cara dura, pero los gemelos notaron que sus ojos seguían cada gesto, como si estuviera escaneando si mentía o no. Cuando llegué, siguió ella, era un infierno, cuerpos por todos lados. Algunos soldados disparando igual aunque ya nadie se moviera. Y sí, no voy a mentir, yo llevaba años viviendo cómoda detrás de sus murallas, comiendo su comida, obedeciendo sus órdenes, hasta esa noche. Se frotó las manos como si todavía las sintiera llenas de hollín. Escuché su llanto, miró a los gemelos. Primero el tuyo, señaló al de sonrisa. Estabas enterrado casi bajo una viga. Si no te agarraba en ese segundo, el techo te caía encima. Te tomé y pensé, uno. Luego escuché al otro más lejos. Casi no llego. Cuando te saqué, miró al serio. Tu manta ya estaba quemada. Tenías los labios morados. Yo, se le quebró la voz. Yo no podía irme y dejarlos ahí. No después de ver a su madre muerta a unos pasos. Los gemelos tragaron saliva. Sabían que habían sobrevivido por poco, pero no así con tanto detalle. Kohana intervino frío. ¿Y dónde estabas mientras los demás disparaban? Solo mirando. Estaba temblando, sí, admitió, y gritando al comandante que parara, que ya estaba todo hecho, que solo quedaban mujeres y niños. Me mandó callar. Me dijo que un enemigo vivo hoy es un problema mañana. Lo odié en ese momento, pero no tenía armas, no tenía poder.
Lo único que podía hacer era sacar algo de ahí. Los saqué a ustedes. Se encogió de hombros, casi derrotada. Firmé ese papel porque era la única manera de que el ejército no los tratara como botín, como cosas. Y sí, me volví parte del problema. No busqué a nadie más. No pregunté por los que quedaban vivos. Me dio miedo que si volvía a acercarme a su gente con ustedes en brazos, me vieran como enemiga también. Me escondí en esta cabaña y me concentré en una sola cosa, que no murieran aquí. Kohana soltó una risa seca sin humor, y mientras tú te escondías dijo, nosotros enterrábamos lo que quedaba, buscábamos nombres entre huesos, y yo como idiota, recorriendo medio mundo buscando a 2 bebés que ya tenían apellidos nuevos. El gemelo serio levantó la cabeza. ¿Tú qué hiciste todo este tiempo?, le preguntó a Kohana. Además de buscarnos, el guerrero se apoyó contra la pared, cruzó los brazos. Su mirada se puso más lejana. Sobrevivir, respondió sin adornos. Ver cómo metían a los nuestros en reservas, como si fueran animales de exhibición. Escuchar promesas de paz mientras nos quitaban más tierra. Trabajar para hombres que hablan de progreso mientras usan nuestras montañas como si fueran su patio. Y cada sitio al que iba, preguntaba por ustedes. Se giró hacia ellos. Al principio buscaba 2 bebés. Luego entendí que ya no lo serían. Empecé a buscar 2 sombras, 2 rastros, 2 chicos que se parecieran a mí y a nuestra madre. No sabía si los iba a encontrar vivos, muertos o convertidos en algo irreconocible, pero no paré. El de sonrisa lo miraba con una mezcla muy rara, algo entre admiración, culpa y rabia. ¿Nos odiabas?, preguntó directo. Kohana se tardó en responder. Odiaba pensar que estaban vivos sin saber quiénes eran, dijo. Odiaba imaginar que habían crecido creyendo que eran la caridad de una mujer blanca. Odiaba esta idea. Señaló la cabaña con la barbilla de ustedes aquí, llamando madre a alguien que llegó después del fuego. Pero a ustedes como tal, negó. No, no los odiaba. Son lo único que me queda de mi casa, de mi familia. El serio volvió la mirada a Eleanor. ¿Por qué nunca nos hablaste de él?, disparó. Ni siquiera aún puede que tengan un hermano allá afuera. Ella se apretó las manos otra vez. Porque no sabía si seguía vivo, dijo. Y porque respiró hondo, me daba miedo que si sabían que había alguien esperándolos allá afuera, me soltaran antes de estar listos. No hablo de edad, hablo de esto. Se tocó el pecho, de que pudieran escuchar toda esta mierda sin romperse. Spoiler, dijo el de sonrisa con un humor muy negro, igual nos estamos rompiendo. Se hizo un silencio raro, un silencio donde ya no había secretos grandes, solo heridas abiertas. Soltó el serio, cansado. Ya sabemos todo, ya sabemos que tú, señaló a Eleanor, nos salvaste y también nos robaste parte de nuestra historia. Y tú, miró a Kohana, nos buscaste mientras nosotros jugábamos a vivir aquí. ¿Qué esperan que hagamos? Que elijamos equipo. Los 2 adultos se miraron un segundo. Ninguno quería ser equipo de nada. Ellos también estaban rotos. Yo no quiero que elijan entre, dijo Eleanor. Eso es lo que lleva pasando toda su vida. Aquí siempre fue ellos o nosotros. Y mírenos, todos acabamos vacíos. Yo quiero que tengan todo, aunque eso signifique que se vayan con él una temporada, o para siempre. No sé, Kohana sintió despacio. Yo tampoco vengo a decir ella no es nada, admitió con esfuerzo. Quieras o no, la miró. Tú les diste algo que yo no pude, no solo comida, para aprender aunque sea en un lugar hostil. No voy a borrar eso, pero tampoco voy a dejar que la historia empiece en esta cabaña. Empieza con Naima, empieza con mi pueblo. Los gemelos se quedaron callados, estaban recibiendo algo que llevaban años pidiendo sin saber cómo, la versión completa, con todas las contradicciones incluidas. Díganme al menos, pidió el de sonrisa, ¿cómo nos llamábamos allá? Antes de Thomas y Samuel, antes de mis niños, antes de todo. A Kohana se le aflojaron los ojos. Tu madre no los llamaba por los nombres que les puso en el ritual, dijo, la voz más suave. Ella les decía Nodin y Tala, viento y lobo, porque uno era tranquilo pero inevitable, y el otro era puro juego y ruido. Les dio nombres grandes porque pensaba que iban a crecer corriendo por todo el valle, no encerrados aquí. Los gemelos se miraron.
Tomás y Samuel murieron en ese instante. Lo que quedaba ahí era Nodin y Tala. Les encajaba demasiado. Nodin repitió el serio, probando el nombre. Me suena más a mí que lo otro. Y yo sí tengo cara de Tala, murmuró el de sonrisa, con una media risa triste. Elenor se llevó la mano a la boca. Nunca había oído esos nombres. Le dolió y le alivió a la vez. Dolor porque se dio cuenta de cuánto les faltó. Alivio porque por fin tenían algo propio que ella no les había inventado. Lo siento, dijo, mirándolos a los tres. Siento no haber sabido esos nombres. Siento no haber buscado más. Siento haber tenido tanto miedo de perderlos que sin querer les robé cosas. No sé cómo pagar eso, pero no voy a hacerme la ciega. Nodin y Tala la miraron. La amaban. Eso no se iba a pagar por una verdad nueva. Pero ahora sabían que ese amor venía con grietas. Kohana bajó un poco la guardia. Yo tampoco soy perfecto en esta historia, admitió. Me pasé años odiando a todo blanco que veía, como si todos hubieran prendido la misma antorcha. Me alejé de los pocos que quedaron vivos porque no soportaba verlos rendidos. En vez de ayudar a reconstruir lo poco que había, me obsesioné con ustedes. Tal vez también me agarré a ustedes para no admitir que lo demás se perdió. Era la primera vez que los cuatro se tiraban honestidad tan directa sin usarla como arma. La sala por primera vez se sintió un poco menos tóxica. La tormenta empezó a bajar la intensidad. Los truenos se alejaron. La lluvia sonaba más fina. El tiempo te daba esa sensación de ok, ya lloraron, ahora decidan. Nodin respiró hondo. Quiero ir, dijo, ver ese lugar, ver donde todo pasó. No puedo seguir soñando con un pueblo que solo conozco por pedazos de historias. Tala lo miró y asintió. Yo también, añadió, pero no me voy a ir como si esta casa no significara nada. No pienso salir por esa puerta sintiendo que estoy traicionando a mamá. Elenor sonrió, con lágrimas ahí mismo. Si se fueran sin que esto les doliera, dijo, ahí sí sentiría que fracasé. Vayan, si eso quieren, vayan. Yo no puedo ser la cadena. No es querer solo, corrigió Nodin. Es que ya no podemos no hacerlo. Kohana los miró a los dos y luego a ella. No será fácil, advirtió. No hay camino bonito, no hay final perfecto. Solo tierra, memoria, viejos cansados y muchas cosas que duelen. Pero si vienen no estarán solos. Yo voy delante. No vamos a dejarte aquí tirada, soltó Tala mirándola a Elenor. Volveremos, aunque sea para contarte, para que no te quedes imaginando cosas horribles. Ella se limpió la cara con el dorso de la mano. Lo único que les voy a pedir, dijo, es que no se olviden de esto. No son mitades, no son medio de aquí y medio de allá, son enteros. Aunque lleven dos mundos encima, esa frase se les quedó clavada. Ni siquiera Kohana pudo encontrar algo mejor que decir después de eso. Por ahora la decisión estaba tomada por la mitad. Querían irse con él a ver lo que quedaba de su origen. Faltaba lo más duro, ponerle fecha, empacar, mirar a la cabaña como alguien que deja algo atrás sabiendo que nunca vuelve igual. Y mientras el fuego se consumía un poco, los cuatro entendieron que esa noche había sido algo así como un juicio. Pero con todos en el banquillo, no hubo ganadores, solo gente rota que por fin se atrevió a mirarse sin filtro.